Esto es Escribe Project, episodio piloto. ¿Qué es un libro? Hoy hablaremos del libro, su historia, evolución y su rol en la actualidad como currículum en la era de la marca personal. Así que no te muevas donde quiera que estés porque ya comenzamos. Bienvenidos sean todos a Escribe Project, el podcast que te acompañará desde la creación de tu libro, pasando por la idea hasta la publicación. Porque en este mundo o publicas tu libro o sufres viendo como otros lo logran por ti. Pero antes, yo soy Carlos Álvarez, consultor, ghostwriting, argumentista y corrector de estilo. Si necesitas a alguien que te ayude a darle forma a tu idea para convertirlo en libro, estamos a tus servicios. Al final de esta emisión estarán nuestros contactos para ello. Vamos para adelante. Hoy vamos a definir qué es un libro. Para aquellos que lo ignoran todavía, aunque lo tienen en la mano todos los días, el libro es uno de los inventos más trascendentales de la humanidad. Es un instrumento de conocimiento, entretenimiento, preservación de la memoria colectiva y de expresión individual, que es lo que vamos siempre a tratar en este podcast. Hoy, en la era digital, en la era de la marca personal, publicar un libro se ha convertido en una poderosa forma de currículum vivo, una tarjeta de presentación que demuestra tu expertise, autoridad y legado. Sí, señores. Entonces, un libro es un conjunto de obras impresas o manuscritas, unidas por uno de sus lados y protegidas por cubiertas, que contiene textos, imágenes y otros contenidos para ser leídos. Ojo, para ser leídos. En sentido más amplio, es cualquier soporte que fija y transmite información de manera duradera. Históricamente, el libro ha evolucionado desde las tablillas de arcilla, de la escritura cuneiforme, hasta formatos digitales hoy día, madre mía, el ebook. Pero su esencia permanece, es organizar, preservar y divulgar el pensamiento humano. Etimológicamente, la palabra libro proviene del latín liber. Originalmente, liber no se refería específicamente a un objeto encuadernado, sino a la parte interior de la corteza de los árboles, la liber o cambium, un material flexible que los romanos usaban para escribir. Con el tiempo, el término pasó a designar el conjunto de esas hojas escritas, pero en griego, esto lo saben muchos, sobre todo en el mundo cristiano, el vocablo se traslada desde biblión, o de biblos, la ciudad fenicia exportadora de papiro, que de ahí viene el origen de la palabra Biblia. En inglés le llamamos ebook. Ebook deriva del protogermánico boquis, relacionado con la madera de haya, beech, usada para inscripciones rúnicas. Estas raíces etimológicas revelan cómo los primeros libros estaban íntimamente ligados a materiales de la naturaleza. Se le conoce también por otros nombres, tablillas de arcilla, de madera, de cera, rollo o volumen, ya sea en papiro o pergamino enrollado, anteriormente códice, hojas plegadas y encuadernadas, que son los precursores del libro moderno, los precursores. Entonces tenemos luego el ebook, o el formato electrónico ya en nuestros días. En contextos ya específicos se le llama manuscrito, tomos, obra, tratado, monografía o álbum. Ya saben ustedes. Entonces, un libro puede contener prácticamente cualquier cosa. Narrativa, o sea, ficción o no ficción, poesía, ensayos, tratados científicos, manuales prácticos, biografías, muchas biografías que hay en la historia, textos religiosos en cantidad, ilustraciones, mapas o incluso partituras. Su estructura típica incluye, la típica, por eso ha ido variando, pero como quiera, hay una portada, aunque sea digital. Portada, índice, capítulos, bibliografía y colofón. Lo que lo define no es solo el contenido, sino su capacidad de ser
una unidad coherente y autónoma que invita a la lectura secuencial o consultiva. Los orígenes del libro se remontan, señores y señores, a la antigua Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C., madre mía. Los sumerios crearon la escritura con uniforme, ustedes recuerdan que eran dibujitos, eso que significaban acciones, e inscribieron textos en tablillas de arcilla con esto. Estos documentos administrativos, legales, literarios y religiosos son considerados los primeros libros de la historia. Eso es importante saberlo. Una obra emblemática es la epopeya de Gilgamesh, escrita en tablillas del segundo milenio. Una narrativa épica, obviamente, que explora temas como la amistad, la muerte y la inmortalidad, y que ello hay ahí tutoriales, ello hay científicos que han explicado mucho sobre esto. En Egipto, desde el tercer milenio antes de Cristo, se usó el papiro de una planta del Nilo para crear los rollos largos con tintas y cálamo. Ejemplos famosos incluyen los libros de los muertos, Entonces, la historia del libro es una sucesión de innovaciones tecnológicas y culturales. En la antigüedad estaban las tablillas de arcilla de la Mesopotamia, rollos de papiro en Egipto, Grecia, Roma, y desde el siglo II a.C. estaba el pergamino de piel de animales, animales tratados, más que era un material más duradero y se reutilizaba. Me imagino que eso no era barato. Entonces también estaba la transición al códice, desde eso al códice en los primeros siglos de nuestra era. Del 1 al 4 después de Cristo, se popularizó el códice, las hojas plegadas en cuadernillos y encuadernadas. Estos formatos permitían escribir por ambas caras. Era más impactante y fácil de consultar que los rollos. Los cristianos lo adoptaron ampliamente para difundir la escritura. Ya en la Edad Media, los monjes copiaban manuscritos a mano, a menudo iluminados con oro y colores. El papel llegó de China, inventado por Kai Lung hacia el 150 después de Cristo, a Europa, ¿verdad? Vía árabes en la Edad Media, que abarataron la producción. La revolución vino con Gutenberg, la imprenta de Gutenberg. Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles alrededor del 1440 al 1450 en Maguncia. Su Biblia de 42 líneas hacia 1455 marcó el inicio de la era de la impresión masiva. Los libros dejaron de ser objetos únicos y caros para convertirse en productos reproducibles. Ya para el siglo XVI al XIX, la expansión de la imprenta, o sea, que luchó con la censura, luego vino la ilustración, la alfabetización creciente. Fue una época donde los poderes no querían que esto se divulgara. Surgieron entonces ahí las novelas modernas, periódicos y ediciones populares. Ya para el siglo XX y XXI, con la industrialización, libros de bolsillo, luego la revolución digital, los e-books, Amazon, o sea, el mundo ha ido avanzando y el libro se ha ido adaptando. Pero cabe recordar que el verdadero boom de la historia del libro ocurrió tras la imprenta de Gutenberg, entre los siglos XVI, XV y XVI. La producción explotó en Europa, de unos pocos miles de manuscritos a millones de impresos. Esto impulsó el Renacimiento, esa era donde se intercambiaron todos esos conocimientos de todos esos países, y en medio de ello estaba la Reforma Protestante, Lutero, que usó la imprenta masivamente para traducir la Biblia, y la ilustración que vino con ello. Ya en el siglo XIX, la revolución industrial y la alfabetización masiva crearon un mercado de lectores enorme. El siglo XX vio el auge de los bestsellers globales, los libros más vendidos, y cadenas editoriales que se ocupaban únicamente de ese negocio. Hoy, pese a la competencia digital, el libro físico resiste
resiste con ediciones bien cuidadas, mientras la autopublicación ha democratizado la creación. Cualquiera puede publicar un libro en minutos. Vaya que ha cambiado el tiempo. Pero surge una pregunta. ¿Por qué hoy el libro es tu currículum en esta era donde se habla tanto de marca digital? En el mundo actual saturado de información efímera, redes sociales, los artículos, los videos cortos, el libro representa profundidad, compromiso y autoridad. Publicar un libro es una declaración. O sea, una persona puede decir: yo he sistematizado mi conocimiento a diferencia de los demás. Lo he refinado durante meses o años. Y estoy dispuesto a compartirlo de forma estructurada. No solo para darme a conocer, sino para hacer un aporte a la humanidad. Y este libro puede ser tu biografía. Puede ser tus memorias. Tú que pasaste 40 años en una empresa dirigiéndola, hiciste innovaciones. Tú que fuiste ministro de una iglesia, ayudaste a la divulgación del evangelio. Puedes escribir no solo tu biografía, sino tus memorias de tus aportes sentado en esos lugares. Razones clave del por qué es necesario y por qué la gente lo está haciendo, y mejor aún, por qué tú debes escribir tu libro. Y las razones son las siguientes. 1. Credibilidad. Un autor publicado genera confianza. O sea, tú puedes tener 3 maestrías y dar conferencias, como que cuando tú llegas con tu libro y tu libro está en un stand, eso crea credibilidad. Un libro actúa como tarjeta de presentación extendida, más impactante que cualquier otro mecanismo que tú uses. O sea, tu libro ya es tu currículum. Luego está el legado duradero. A diferencia de un post, de un artículo que desaparece, un libro perdura hasta siglos, en bibliotecas, en tiendas, en mentes, en los amigos, en los familiares. Entonces está como la marca personal. En un mercado laboral volátil, los expertos construyen su marca personal con un libro. Un libro que te va posicionando como un líder en la materia y que puede a corto plazo ayudarte en los ingresos financieros. Y abre puertas a conferencias, consultorías, cursos, podcasts y colaboraciones. Muchos profesionales publican para complementar sus ingresos. Y ya por último estará la democratización. La autopublicación hoy día elimina barreras. Cualquiera puede publicar su libro. Ahora, un libro no te lo puede hacer una inteligencia artificial. No te lo puede hacer una persona que está improvisando. El libro, como todo en la vida, tiene técnicas. El libro, si te va a dedicar a hacer un libro de ficción o no ficción, debes conocer las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas de la ficción, de la no ficción? ¿En qué se diferencia una novela de un cuento, de un ensayo, de una crónica, de una novela? O sea, de un guión, todo tiene su regla. Y hay muchas personas que lo vuelan. Se vuelan el viaje del héroe. Se violan las reglas del relato de Roland Barthes. Se van violando el esquema estancial. Técnicas y mecanismos que son inherentes a los relatos, que son inherentes a los libros, y que muchas personas terminan un libro pensando que tienen un libro cuando le faltan muchos de estos mecanismos, y acuden a una persona que simplemente le corrige punto y coma y después gritan cuando dicen que el libro no sirve o lo engañaron. Entonces, miren, en resumen, el libro ha dejado de ser un objeto elitista para convertirse en una poderosa herramienta de empoderamiento personal. En esta era de atención fragmentada, quien publica un libro demuestra capacidad de síntesis, disciplina y visión a largo plazo. Cualidades que reclutadores, clientes e inversores valoran enormemente en la persona que publica. El libro no morirá pese a lo que digan. Es todo lo contrario con la inteligencia artificial, que sirve de ayuda al escritor para buscar información rápida. Va evolucionando y ha evolucionado del papiro al pixel. Pero su poder transformador, lo que quiero decir es que permanece intacto. Ya sea que lo escribas para dejar huella,
para enseñar o para construir tu marca personal, publicar un libro sigue siendo uno de los actos más poderosos de afirmación personal en la historia de la humanidad. ¿Y tú a qué esperas? ¿Estás listo para escribir tu libro? Aquí en este capítulo piloto de Escribe Project estamos preparados para acompañarte en todo el proceso, desde tu primera idea hasta la publicación final de tu libro. No te dejes engañar por vendedores de humo que generan libros con inteligencia artificial, saltándose los procesos esenciales que tu obra merece. Si estás realmente comprometido con hacer este libro, nosotros te acompañamos en todo el proceso. Si quieres, contáctanos o escríbenos o llámanos al WhatsApp 1-809-882-4901 o al correo cuéntaloenmicro@gmail.com. Yo soy Carlos Álvarez y estuve contigo en Escribe Project, un lugar donde escribirás tu libro o sufrirás viendo cómo otros lo escriben por ti. Pasen todos muy buenos días y hasta mañana en otro episodio nuevo.